Cuentos de otro mundo presenta. El Señor de las Polillas, sombras en la noche eterna. En las apacibles vísperas de Navidad, el aire festivo se mezclaba con la inusual quietud que envolvía el pueblo de Sebastián y Camila. Las luces titilantes de las decoraciones navideñas intentaban disipar la creciente oscuridad que se cernía sobre la pareja. Sebastián, un hombre de la tierra, de manos curtidas y alma sencilla, descubrió un antiguo manuscrito entre los surcos de su campo. La piel de pergamino, ennegrecida por el tiempo, llevaba inscritas palabras que susurraban secretos ancestrales. Intrigado y a la vez inquieto, Sebastián llevó su hallazgo a casa, donde Camila, su esposa, una mujer de mirada aguda y corazón valiente, examinó con él el pergamino. Las palabras parecían danzar en el papel, vibrando con una energía que no pertenecía a este mundo. La pareja compartía un silencio cargado de anticipación mientras las velas parpadeaban en el ventanal, proyectando sombras inquietantes por toda la habitación. La decisión estaba tomada. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Sebastián y Camila se dirigieron hacia la pequeña iglesia del pueblo. El crujir de la nieve bajo sus pasos resonaba en la quietud nocturna. Las notas tenues de algún villancico se filtraban desde una casa cercana, pero no podían ahogar la inquietud que crecía en sus corazones. La iglesia, iluminada por la suave luz de las velas, emanaba una sensación de seguridad y respeto. Al entrar, el padre Martín Cruz, un sacerdote con ojos penetrantes y vestiduras que reflejaban la solemnidad de la ocasión, los recibió con calidez. Los tres se sentaron en los bancos de madera desgastada, y Sebastián comenzó a relatar la historia del manuscrito antiguo, mientras Camila observaba las expresiones en el rostro del sacerdote. El padre Martín escuchó atentamente, sus ojos adquiriendo un brillo de conocimiento conforme avanzaba la narrativa. Cuando Sebastián terminó su relato, el silencio descendió en la iglesia, solo roto por la lejana melodía de los villancicos y el crujir lejano de las velas. Lo que has encontrado, Sebastián, es más de lo que aparenta, dijo el padre Martín con voz serena pero cargada de significado. Es un fragmento de una antigua escritura, vinculada a leyendas que han perdurado por generaciones en este lugar. La pareja escuchó con atención mientras el sacerdote explicaba la historia de un oscuro evento que tuvo lugar en el pueblo siglos atrás. Una historia de pactos, sombras y una misteriosa figura que solo emergía en las vísperas de Navidad. Con cada palabra del padre Martín, la inquietud en la pareja se profundizaba. La decisión estaba tomada, deberían descifrar el manuscrito y enfrentarse a los secretos enterrados en su propio pueblo. Juntos, los tres se aventuraron fuera de la iglesia, hacia la fría noche que aguardaba con susurros desconocidos. Las calles del pueblo estaban desiertas, envueltas en un silencio que solo era interrumpido por el crujir de la nieve bajo sus pies. El sacerdote guiaba a Sebastián y Camila hacia el campo, donde el terreno se volvía más áspero y la oscuridad se volvía palpable. A lo lejos, un reloj de iglesia anunció la medianoche, marcando el inicio de una noche que desafiaría las nociones de realidad de los tres aventureros. Bajo el manto de las estrellas y el susurro del viento invernal, comenzó la búsqueda de respuestas en las vísperas de Navidad, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se desdibujaba y la sombra del pasado se alzaba para encontrarse con el presente. La noche avanzaba con un manto de inquietante quietud sobre el pueblo, y Sebastián, Camila y el padre Martín se adentraron más en la oscura trama que envolvía el manuscrito antiguo. Bajo el cielo estrellado, el trío llegó a un antiguo camposanto, donde las lápidas se alzaban como testigos silenciosos de los secretos que yacían bajo tierra. La nieve crujía bajo sus pasos mientras se dirigían a un mausoleo antiguo, donde el padre Martín creía que podrían encontrar pistas adicionales. El frío de la noche penetraba en sus huesos cuando entraron al mausoleo. Las antorchas titilaban, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida en las paredes de piedra. El padre Martín, con una mezcla de solemnidad y determinación, comenzó a recitar versos antiguos que resonaban en el aire como un eco ancestral. En la noche santa, cuando las estrellas parpadean con una luz ancestral, los secretos del pasado se revelan a aquellos dispuestos a escuchar, recitaba el sacerdote, su voz envolviendo la cripta en un misterioso susurro. Sebastián y Camila, con los ojos fijos en el padre Martín, se dieron cuenta de que estaban a punto de adentrarse en un mundo donde la realidad y la mitología se entrelazaban de manera inextricable. De repente, el eco de un susurro sutil llenó la cripta. No era un sonido físico, sino más bien una presencia en el aire, una vibración en la atmósfera. Los tres intercambiaron miradas, sintiendo que algo más allá de su comprensión estaba despierto. El manuscrito no es solo un objeto antiguo, es una llave, explicó el padre Martín. Una llave que puede abrir puertas a dimensiones olvidadas. Debemos entender su propósito antes de que sea demasiado tarde. Con cautela, se acercaron a una pared cubierta de inscripciones antiguas.
Entre las palabras arcanas, encontraron un símbolo que coincidía con el manuscrito de Sebastián. El padre Martín, con manos temblorosas pero decididas, colocó el pergamino sobre el símbolo. Una vibración misteriosa recorrió la cripta y una puerta secreta se abrió lentamente, revelando un pasaje oscuro que descendía a las profundidades de la tierra. La luz de las antorchas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes, como si el mausoleo mismo estuviera vivo. El camino que se abre ante nosotros no es para los débiles de corazón, advirtió el padre Martín. Pero es el único camino hacia la verdad que buscamos. La oscuridad del pasadizo parecía absorber la luz a medida que avanzaban. Una sensación de lo desconocido pesaba sobre ellos, pero la determinación en sus corazones era más fuerte que cualquier miedo. El eco de sus pasos resonaba en la penumbra, guiándolos hacia un destino incierto. Mientras descendían por el túnel en espiral, el misterio de las vísperas de Navidad se intensificaba, llevándolos más allá de los límites de lo comprensible y hacia la profundidad de la noche eterna. El pasadizo descendente los condujo a un lugar que resonaba con un eco lejano, como si las sombras mismas estuvieran tejiendo historias antiguas en las paredes. El padre Martín, Sebastián y Camila avanzaron con cautela, sus siluetas danzando en las paredes de piedra húmeda. A medida que se adentraban en la penumbra, los murmullos del pasado se volvían más audibles. Voces susurrantes se entrelazaban con el susurro del viento subterráneo, contando historias de un tiempo olvidado, de pactos sellados en la oscuridad. De repente, el pasadizo se abrió a una caverna subterránea iluminada por una luz tenue y azulada. En el centro, un altar antiguo y cubierto de polvo sostenía una réplica exacta del manuscrito de Sebastián. El resplandor misterioso parecía emanar de las propias paredes, envolviendo el lugar en una aura mística. El padre Martín se acercó al altar con reverencia, reconociendo la importancia del lugar. Este es el nexo ancestral, anunció con solemnidad. Un punto de encuentro entre nuestro mundo y las fuerzas más allá de nuestra comprensión. Sebastián y Camila observaban con asombro mientras el sacerdote comenzaba a recitar palabras antiguas, invocando la presencia de lo desconocido. La luz titilaba, y las sombras danzaban en respuesta al llamado ancestral. De repente, una figura etérea se materializó en la caverna. Un ser de sombras con ojos centelleantes que parecían contener la vastedad del cosmos. Era el Señor de las Polillas, la entidad que se ocultaba en las páginas del manuscrito. Sebastián, Camila, hemos convocado al guardián de estos antiguos secretos, anunció el padre Martín. Este ser nos guiará a través de los recovecos del pasado y nos revelará la verdad que se esconde en las sombras. El Señor de las Polillas, con su presencia imponente, comenzó a susurrar palabras que resonaban en las almas de los presentes. Cada revelación arrojaba luz sobre la conexión del pueblo con fuerzas más allá de la comprensión humana, una conexión que había permanecido oculta durante siglos. Sebastián y Camila, en trance bajo la influencia del guardián ancestral, vieron imágenes de pactos antiguos, de noches de diciembre en las que el velo entre los mundos se desgarraba. El pueblo había sido testigo de su propia historia, atado a fuerzas que, aunque oscuras, eran inseparables de su existencia. El Señor de las Polillas, con su misión cumplida, se disipó en sombras que se fundieron con las de la caverna. La luz azulada palideció, y el altar antiguo dejó de resonar con susurros del pasado. El padre Martín miró a Sebastián y Camila con ojos llenos de compasión. Ahora conocen la verdad, una verdad que pocos han enfrentado. Pero con la verdad viene la elección, ¿seguirán adelante, enfrentando las sombras que acechan en su propio pueblo? Sebastián y Camila intercambiaron miradas cargadas de determinación. La elección estaba hecha. El misterio de las vísperas de Navidad había revelado su verdad, y ahora, armados con conocimiento ancestral, se preparaban para enfrentar lo que yacía más allá de las sombras. Con la revelación del nexo ancestral, Sebastián y Camila sintieron una conexión más profunda con su pueblo y la trama de su propia existencia. Guiados por el padre Martín, se aventuraron en un camino aún más oscuro, donde los secretos enterrados durante siglos comenzaban a emerger como sombras del pasado. El trío se encontró frente a una entrada estrecha y polvorienta, oculta tras décadas de olvido. El padre Martín, con una linterna en mano, lideraba la marcha hacia el corazón del misterio. Las paredes estrechas y polvorientas del pasadizo parecían cerrarse sobre ellos, como si el mismo laberinto los guiara hacia un destino desconocido. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, cargado de la historia que se resistía a ser olvidada. Antiguas inscripciones decoraban las paredes, revelando fragmentos de una narrativa que había permanecido en la penumbra. De repente, la linterna del padre Martín iluminó una puerta tallada con símbolos antiguos. Era la entrada a lo que los aldeanos llamaban el laberinto de polvo, una construcción olvidada que había sido testigo de los secretos más oscuros del pueblo.
Al abrir la puerta, una corriente de aire rancio les recibió. Los pasos resonaron en el silencio, y las sombras de los tres se alargaron en las paredes del laberinto. Se adentraron en un mundo de pasadizos sin fin, donde cada rincón parecía susurrar con la carga de historias perdidas. A medida que avanzaban, el padre Martín compartía cuentos de los antiguos habitantes del pueblo, de pactos hechos en las noches de diciembre y de un tiempo en que el velo entre lo visible e invisible era más delgado. El laberinto de polvo reveló cámaras secretas llenas de artefactos olvidados y reliquias de un pasado distante. Sebastián y Camila, guiados por el conocimiento del sacerdote, descubrieron manuscritos adicionales que añadían capas a la historia que creían conocer. El eco de sus pasos resonaba en las estrechas galerías mientras se adentraban más en el laberinto. La luz de la linterna parpadeaba, arrojando sombras que parecían moverse por sí mismas. Cada giro revelaba más secretos, cada cruce era una elección entre caminos entrelazados. En una cámara oculta, encontraron un altar antiguo similar al del nexo ancestral. Grabados en la piedra, símbolos resonaban con una energía ancestral. Sebastián, sintiendo una conexión innegable con el manuscrito que llevaba consigo, colocó el pergamino sobre el altar. La cámara tembló ligeramente, como si la propia tierra reaccionara a la convergencia de estos elementos ancestrales. El padre Martín, con respeto y asombro, reconoció que estaban en el epicentro de algo más grande de lo que habían imaginado. La puerta trasera del laberinto de polvo se abrió hacia un espacio más amplio y tenuemente iluminado. Ante ellos se extendía un rincón olvidado del pueblo, un lugar que los años habían borrado de la memoria colectiva. Sebastián, Camila y el padre Martín caminaron por calles empedradas cubiertas por una capa de hojas secas y polvo. Las casas antiguas, con sus ventanas entornadas, parecían observarlos con una quietud melancólica. El sacerdote señaló hacia una construcción en particular, un caserón de madera cuyas tablas crujían con la carga de la historia. Este es el lugar donde la conexión entre nuestro mundo y lo desconocido se volvió más evidente. Aquí es donde se sellaron pactos y donde la verdad fue sellada en la penumbra. Se adentraron en el caserón, con cada paso resonando en las vigas desgastadas. Al llegar a una sala polvorienta, descubrieron un altar similar a los anteriores, pero con inscripciones más profundas y marcadas por el tiempo. El padre Martín, con reverencia, compartió que este lugar era donde las vísperas de Navidad tenían un significado especial, donde las fuerzas ancestrales se reunían para sellar su vínculo con el pueblo. Era aquí donde los antiguos aldeanos se reunían en el umbral entre lo divino y lo profano. Sebastián y Camila se sintieron atrapados en una danza entre el pasado y el presente, donde las sombras hablaban de promesas olvidadas y secretos que habían sido sepultados por generaciones. El padre Martín, con una mezcla de determinación y melancolía, comenzó a recitar una antigua letanía que resonó en las paredes del rincón olvidado. Las inscripciones reaccionaron, como si las palabras fueran una llave para abrir los recuerdos enterrados en el polvo del tiempo. De repente, la sala se llenó de un resplandor tenue, y las sombras que danzaban en las paredes parecían cobrar vida propia. Un eco ancestral llenó la habitación, como si las voces de los antiguos habitantes del pueblo se unieran en una canción que había permanecido olvidada por siglos. Sebastián y Camila, sumidos en la intensidad del momento, sintieron que algo más allá de la comprensión humana estaba en juego. La conexión con lo ancestral se volvía tangible, como si las vísperas de Navidad fueran un puente hacia un tiempo donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban en una danza eterna. El padre Martín, con una mirada de resignación y esperanza, indicó que el rincón olvidado había revelado sus secretos, pero aún quedaba un camino por recorrer. La verdad estaba a punto de emerger de las sombras más profundas. La experiencia en el rincón olvidado dejó a Sebastián, Camila y el padre Martín con una sensación de conexión más fuerte con las fuerzas ancestrales que habitaban su pueblo. Los secretos desenterrados eran como piezas de un rompecabezas que comenzaban a encajar, revelando una imagen más clara pero aún misteriosa. Guiados por la guía ancestral que emanaba del manuscrito y las revelaciones del rincón olvidado, el trío regresó al nexo ancestral en el corazón del laberinto de polvo. Una resonancia misteriosa envolvía el lugar, como si las sombras mismas estuvieran a punto de revelar más. El padre Martín, con una expresión de determinación, señaló hacia una puerta antigua que permanecía cerrada en el fondo de la cámara del nexo. Esta es la última puerta, el umbral hacia la verdad final. Pero su apertura no será fácil. El sacerdote explicó que para abrir la puerta, debían enfrentarse a las pruebas del pasado, desentrañar los enigmas que habían perdurado por generaciones. La linterna iluminó inscripciones antiguas en las paredes que parecían ofrecer pistas, pero la interpretación era un desafío que requería tanto conocimiento como intuición.
Sebastián y Camila, imbuidos de la energía del manuscrito y la experiencia en el rincón olvidado, se sumergieron en la tarea de descifrar los símbolos ancestrales. Cada inscripción era como una pieza del rompecabezas, y a medida que avanzaban, la conexión entre las vísperas de Navidad y las fuerzas ancestrales se volvía más clara. El padre Martín, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, aportaba una guía invaluable. Juntos, trabajaron en armonía, combinando conocimientos y percepciones intuitivas para desentrañar el mensaje antiguo. Con cada inscripción resuelta, la puerta antigua vibraba ligeramente, como si las fuerzas que aguardaban detrás sintieran la proximidad de su liberación. Las sombras danzaban en las paredes, como si anticiparan el momento culminante de la noche eterna. Finalmente, con el último símbolo interpretado, la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro que se extendía hacia lo desconocido. La linterna iluminó un camino que los llevaría más allá de la realidad conocida, hacia una verdad que había permanecido oculta durante siglos. El padre Martín miró a Sebastián y Camila con una mezcla de orgullo y advertencia. Lo que enfrentarán más allá de esta puerta será un desafío que solo los más valientes pueden superar. Están entrelazados con la noche eterna, y su destino está en sus manos. El pasillo oscuro más allá de la puerta antigua los condujo a un reino de sombras donde el tiempo parecía detenerse. Las paredes estaban impregnadas de una oscuridad que no absorbía la luz, sino que la transformaba en una paleta de tonos oscuros y misteriosos. La linterna del padre Martín guiaba el camino mientras avanzaban por pasillos sin fin. Cada giro revelaba una nueva dimensión del reino de las sombras, donde las leyes conocidas de la realidad se desdibujaban. Sombras danzaban en las paredes, tomando formas efímeras que parecían contar historias antiguas. Sebastián, Camila y el padre Martín se encontraron ante pasajes que desafiaban la lógica y cámaras llenas de figuras sombrías que parecían observarlos con ojos que brillaban en la penumbra. La travesía de las sombras estaba llena de desafíos, pero también de revelaciones que ampliaban la comprensión de los protagonistas sobre su propio destino. En una cámara misteriosa, se encontraron con un espejo antiguo que reflejaba no sus propias imágenes, sino momentos del pasado del pueblo. Vieron las vísperas de Navidad a lo largo de los siglos, las caras de aquellos que habían caminado por las mismas sendas ancestrales. El tiempo no sigue las reglas aquí, explicó el padre Martín. En este reino de sombras, pasado, presente y futuro están entrelazados en una danza eterna. Deben comprender la importancia de cada sombra que cruzan. A medida que avanzaban, las sombras comenzaron a tomar formas más definidas. Figuras de antiguos habitantes del pueblo emergieron de la oscuridad, susurros del pasado que resonaban en la mente de los protagonistas. Sebastián y Camila se encontraron cara a cara con aquellos que alguna vez caminaron por los mismos caminos, sus ojos reflejando la eternidad de la noche. En una encrucijada, encontraron un altar antiguo similar al de los nexos ancestrales. El padre Martín explicó que este era el corazón del reino de sombras, un lugar donde la conexión entre los mundos era más fuerte. Colocaron el manuscrito sobre el altar, y una vibración resonó en el aire, como si las sombras mismas respondieran al llamado. La travesía de las sombras no solo era un viaje físico, sino también una exploración de la esencia misma de la existencia. A medida que avanzaban, las sombras comenzaron a revelar fragmentos de una verdad más profunda, una verdad que estaba más allá de las palabras y que se comunicaba a través de susurros en la penumbra. El padre Martín miró a Sebastián y Camila con seriedad. Estamos cerca de la respuesta final, pero lo que encontrarán más allá puede cambiar sus vidas para siempre. Prepárense para la última fase de esta travesía. El pasillo oscuro los llevó a una cámara central, donde la oscuridad parecía concentrarse como en ningún otro lugar. En el centro, un velo etéreo se alzaba, vibrando con una energía ancestral. El padre Martín, con solemnidad, explicó que este era el velo desgarrado, el punto de conexión entre los mundos que había permanecido oculto durante eones. Sebastián, Camila y el sacerdote se pararon frente al velo, sintiendo la trama del tiempo y del espacio vibrar a su alrededor. Sombras danzaban en la penumbra, como si estuvieran esperando el momento culminante de la travesía. El padre Martín indicó que para atravesar el velo desgarrado, debían enfrentarse a las sombras de sus propias vidas, a los momentos que habían definido su existencia. El velo actuaría como un espejo que reflejaría sus propias verdades más profundas. Uno a uno, los protagonistas enfrentaron sus sombras. Vieron momentos de alegría y dolor, elecciones que habían moldeado sus destinos y el tejido mismo de su conexión con el pueblo y su pasado ancestral. Las sombras se entrelazaron en una danza que revelaba la complejidad de sus vidas entrelazadas. Sebastián, al enfrentar las sombras de su pasado, vio la tierra que cultivaba, testigo de generaciones que habían labrado el mismo suelo.
Camila, en su encuentro con las sombras, sintió el peso de la responsabilidad como ama de casa, custodiando el hogar donde las historias se entrelazaban. El padre Martín, al enfrentarse a sus propias sombras, compartió momentos de fe y duda, de servicio y cuestionamiento. La travesía no solo era de los protagonistas, sino también del sacerdote que había guiado sus pasos con sabiduría y compasión. Con cada sombra enfrentada, el velo desgarrado vibraba con mayor intensidad. Las sombras, lejos de ser oscuridad pura, eran hilos de luz y oscuridad entrelazados, creando una sinfonía única que resonaba en la cámara. Llegó el momento de cruzar el velo. Sebastián, Camila y el padre Martín se tomaron de las manos, sintiendo la conexión entre ellos y con las sombras que habían enfrentado. El velo respondió a su toque, desgarrándose en un destello de luz y sombras. Al cruzar el velo desgarrado, Sebastián, Camila y el padre Martín emergieron en un espacio donde el tiempo y la realidad eran fluidos. La noche eterna los envolvía, pero ahora la oscuridad estaba impregnada de una luminiscencia que emanaba de las sombras mismas. Ante ellos se extendía un paisaje etéreo, donde figuras sombrías caminaban en una danza sin fin. Era como si hubieran llegado al epicentro de las vísperas de Navidad, donde las fuerzas ancestrales se reunían para tejer la trama de la existencia. El padre Martín, con una mirada de asombro y reconocimiento, explicó que estaban en el corazón de la noche eterna, un lugar donde las sombras revelaban verdades más profundas que se ocultaban incluso en los recovecos más oscuros del pueblo. Sebastián, Camila y el sacerdote caminaron por un sendero de sombras, donde las figuras ancestrales parecían esperarles con una mezcla de expectación y sabiduría. Cada paso resonaba en la eternidad de la noche, como si estuvieran caminando sobre los susurros del pasado. Las sombras comenzaron a converger en una figura imponente, una presencia que irradiaba una luz tenue y misteriosa. Era el Señor de las Polillas, la entidad que había guiado su travesía desde las primeras páginas del manuscrito. El guardián ancestral habló con una voz que parecía vibrar en la esencia misma de quienes lo escuchaban. Reveló que las vísperas de Navidad eran un puente entre los mundos, una oportunidad para que el pueblo se conectara con las fuerzas que habían moldeado su historia. Sebastián y Camila, con el peso de la revelación en sus corazones, preguntaron sobre el propósito del manuscrito, sobre la conexión entre ellos y las sombras que los rodeaban. El Señor de las Polillas respondió con palabras que eran más sentimiento que lenguaje, tejiendo una narrativa que trascendía las limitaciones de las palabras. El manuscrito, explicó, era una llave que podía abrir las puertas a los recuerdos ancestrales, una guía para aquellos dispuestos a enfrentar las sombras de su propio pasado. Sebastián y Camila, al llevar consigo el manuscrito, se habían convertido en guardianes de la conexión entre el pueblo y las fuerzas más allá de la comprensión humana. El padre Martín, en su papel de guía espiritual, también tenía un papel crucial. Había sido el faro que los había guiado a través de los recovecos de la noche eterna, un puente entre lo divino y lo humano. La revelación en la noche eterna no solo iluminó el propósito del manuscrito, sino que también dejó a los protagonistas con una comprensión más profunda de su propia existencia y la historia de su pueblo. La conexión entre las sombras, la tierra que cultivaban y las vísperas de Navidad era la esencia misma de su identidad. Con la revelación completa, el Señor de las Polillas se desvaneció en las sombras que lo rodeaban, dejando a Sebastián, Camila y el padre Martín en el corazón de la noche eterna, listos para regresar a su realidad con un conocimiento que trascendía las palabras. Sigue mis redes sociales para más relatos asombrosos y comparte esta aventura con tus amigos. Juntos, llevemos la magia y la emoción a todos aquellos que anhelan un mundo lleno de fantasía.